tratar de entender qué nos pasa a los argentinos y a las argentinas. Tenemos en comunicación telefónica a José Sbatella, él es ex director de la UIF, de la Unidad de Investigación Financiera, y además ahora integra este nuevo espacio que se ha conformado, que se llama Soberanos, no sé muy bien cómo decirlo porque es con X, es Soberanox, sería una cosa así, conjuntamente con Alicia Castro. Pepe Sbatella, bienvenido, Verónica Sarasola, Francisco Echepare los saludan. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por atendernos. Pepe, en primera instancia, ¿cómo le decimos a Soberanos que es con X? Lo que pasa que está el tema ¿se escucha bien? Sí, sí, lo escuchamos perfecto. Bueno, hay con soberanas, soberanes, digamos, entonces para eliminar todas esas tres opciones se puso una X y para identificar un poco la visión histórica que tenemos está la estrella federal ahí atrás de la X. ¿Y cómo nace la idea de conformar este espacio, Pepe? Porque son voces que han sido muy críticas de la actual gestión de gobierno de Alberto Fernández. Y porque exactamente la visión de lo que está pasando es preocupante y dentro del Frente de Todos, que consideramos que es el espacio que uno tiene que fortalecer para que de alguna manera sobreviva un proceso popular como se votó en el 19, donde realmente lo que veíamos es que no aparecían objetivos programáticos claros o diluidos en un esquema de una alianza tan amplia, es que decidimos conformar para entrar en la discusión dentro del Frente de Todos con una posición clara respecto a objetivos políticos y al esquema que se está impulsando dentro del Frente de Todos, porque lo que vemos es que la situación actual, con una visión centrada en hacer lo que mandan las relaciones de fuerza y una discusión de fondo, que es que los movimientos populares vienen a cambiar esas relaciones de fuerza, no vienen a aceptarlas, digamos. Entonces, esa situación es la que motivó que se formara Soberanos con propuestas concretas para cada uno de los temas que está saltando a la realidad, apoyando las cuestiones que parecen fortalecer este proceso, como es la ley el proyecto de ley que presentaron de senadores, para evitar que se diluyan los temas, ¿no? Porque están planteados grandes investigaciones sobre el pasado reciente de los préstamos del Fondo Monetario, la fuga de capital y demás, pero en un marco de no concreción de esas cosas es importante para nosotros formar un núcleo que presione dentro del Frente de Todos para conseguir cuestiones que se prometieron y que de alguna manera no se produjeron y que están poniendo en riesgo la existencia del Frente o el triunfo político del 2023. José Sbatella, cuando nacía o en las primeras horas de lo que se decía era un espacio integrado por kirchneristas residuales, lo primero que se marcaba es la crítica hacia Alberto Fernández no es desde el Frente de Todos, no es desde adentro, sino es una crítica, por aquellos tiempos se podría interpretar como constructiva o como destructiva, y en aquellos momentos era impensado hablar de una mirada crítica desde el cristinismo a Alberto Fernández, y hoy estamos insertos, creo que en la cumbre de este quiebre de la coalición, ¿no, José? Bueno, que acá el tema es que la coalición está en riesgo, pero no precisamente por el problema interno, sino por el ataque externo. Y el mensaje más claro de Cristina, con el libro que les dice que lea a Massa y a Alberto, cuando uno mira la trama del libro, es exactamente lo que le hicieron el sector, el círculo rojo, la estructura de poder argentina, le hizo Alfonsín antes de alguna manera
provocar los hechos que lo sacaron, como la hiperinflación y el default del Estado con el fondo, pero eso es producto de la crisis interna que se le generó a Alfonsín, lo que entregó antes el gobierno. ¿Con qué objetivo era eso? Si uno mira lo que dice el libro de Torres que recomendó Cristina, es que en realidad la maniobra que le hacen a Alfonsín no es para Alfonsín, es para sacarlo a Alfonsín y condicionar a lo que viene. Lo mismo le hacen a Macri en el 2018. Cuando ven que es inútil la posibilidad de Macri siguiendo en el gobierno por el desastre, le hacen una devaluación, una corrida de precios, y lo condiciona al nuevo gobierno. Entonces, lo que se está viendo ahora, y esto hay que decirlo, es que lo que preanuncia Cristina en este libro es que le están haciendo lo mismo que le hicieron a Alfonsín, que le hicieron a Macri, para condicionar a un nuevo gobierno. A este no lo quieren más. Entonces es muy importante definir las políticas del enemigo para entender lo que puede pasar acá en Argentina. Pero ¿quién es el enemigo? ¿Los empresarios? ¿El fondo? No, el Fondo Monetario tiene un esquema de alianza estratégica con el Estados Unidos y el Departamento del Tesoro. Ese respaldo internacional tiene candidato histórico acá, que fue el macrismo, y de alguna manera la representación política de los grupos ligados a la agroexportación, básicamente, y ese sector que está representado por lo que dicen en Círculo Rojo, tiene los medios de difusión, Clarín, La Nación. Eso es un núcleo de poder. Ese núcleo de poder no hace como en el siglo XIX, desde el Jockey Club poner los presidentes, sino que utiliza esa estructura de poder para condicionar cada vez que ve en riesgo la continuidad de procesos populares, no solo en Argentina, sino con sus aliados de América Latina y Estados Unidos. Entonces, acá está en peligro esa situación, en función de que el sistema económico interno no da las respuestas necesarias que se esperaban. No hay shock de salarios que superen a la inflación, y se trabajó bien en la pandemia, pero la crisis económica que deja Macri se profundiza con este gobierno. Entonces eso deteriora esa perspectiva, y es probable que toda esta maniobra condicione para poner de vuelta a un sector de derecha, de ultraderecha, como tienen candidato para el 2023. Entonces, lo que se avisa al campo popular es, muchachos, vienen por todos, pero por el frente de todos. Y no le importa dentro del frente. Batela, perdón que lo corte, pero ¿sabe qué pensaba yo con respecto a lo que usted está diciendo? Es muy difícil plantearle eso al campo popular, cuando hoy el campo popular es el que no está pudiendo, como se decía, llenar el changuito. Hoy con una inflación del 50% y no pudiendo, no solamente las clases más bajas, sino la clase media tampoco. Una rediscusión de la ley de alquileres, donde se van a sentar a discutir una ley de alquileres que se estableció, se firmó, se promulgó, y hoy la realidad es que los alquileres han subido un 50% con esa ley, y recién ahora se van a poner a redefinirla o ver si se deroga, y así todo. Entonces es muy difícil, me parece a mí, ¿no?, salir a decirle al campo popular vienen por todo, cuando hoy el campo popular es el que no está pudiendo llegar a fin de mes. Bueno, pues, exactamente, pero eso es lo que explica la aparición dentro del Frente de Todos, del Grupo Soberano, como preparándonos, porque en realidad el esquema político de funcionamiento de las PASO no funcionó, no dejaron funcionar las PASO. La crítica no es solo a las medidas económicas, es a la construcción política. Se necesita dejar la participación para otros sectores que puedan representar. En los hechos, los votos de las elecciones anteriores, intermedias, mostraron una cuestión de alta racionalidad popular. No votaron 4 millones al Frente Popular, al Frente de Todos, pero tampoco votaron a la derecha. Es un mensaje muy claro respecto a quién tiene la culpa de lo que está pasando. No es la derecha, es el Frente de Todos que no cumple. Entonces, o cumple de aquí en un año y medio,
con unas medidas que son muy fuertes que tendría que tomar, tendría que haber cambio de gabinete, tendría que haber shock de salarios para poder superar la inflación y control de precios, como se plantea, ya no con acuerdo, como se está planteando, sino con una regulación de precios hasta poder controlar los precios internos de las cadenas de valor, que no se pueden hacer por acuerdo. Eso se hace con una decisión política, como hubo en otros momentos, o con un sistema de fijación de precios máximos en la parte de los alimentos, que es lo que hay. Si eso no se hace, está perdido el espacio político hasta el 2023. No hay tiempo para andar discutiendo un acuerdo de esos que se necesitan reuniones y firmar y demás. Entonces, o es esa urgencia o patinamos políticamente y se pierde otra oportunidad histórica de la Argentina. Justamente eso le iba a preguntar, porque usted como economista, bueno, y que además como ex interventor de la UIF, como ex director, perdón, de la UIF, ¿cómo ve el panorama? ¿Qué tiene que hacer? A ver, concretamente, para la persona que está del otro lado, que está del otro lado del aire, la 91.3, porque siempre hablamos en términos muy generales, no solamente con usted, sino con todos los funcionarios del oficialismo y con la oposición también, cuando se habla de tomar una decisión política para frenar los precios, ¿qué tiene que hacer el presidente? Puntualmente, además de esta cantidad de mesas, de concertaciones que arma. Puntualmente tiene que tomar el sistema básicamente de retenciones y no dejar que se licúe que traspase el precio internacional de los alimentos que Argentina exporta, pero además come lo mismo, y eso tiene que tener precio máximo internamente. No puede ser que el precio internacional suba en dólares y ellos, los agroexportadores que venden dentro del mercado interno, pretendan vender internamente al precio dólar de hoy. Eso, cada vez que hubo un gobierno popular, se desacopló, se desconectó para que el mercado interno pudiera tener. En la época de Perón lo hicieron con el IAPI, en la época de Néstor con las retenciones y con los subsidios para mantener el precio interno accesible, o con los cupos a la exportación. Tiene que poner cupo a la exportación de carne si la carne se dispara, de manera que se abastezca primero el mercado interno. Lo mismo con el trigo, tiene que poner cupo y las retenciones. Y tiene que pelearse con este sector que no, por supuesto, ellos defienden sus intereses, y el asunto es que si no se pelea con ese sector y se la pasa en acuerdo, se lo comen vivo al proceso. Se comen al presidente y se comen al frente de todo. Entonces, no hay tiempo para andar discutiendo estas cosas. Hay necesidades concretas de la población, 50% bajo la línea de pobreza, y no se puede dudar en eso. Entonces, el precio de los alimentos es un arma política de ellos. Manejan el precio los oligopolios agroexportadores. Entonces, esos son los dueños de la decisión política de que suba en 2 semanas, por ejemplo, el precio de los alimentos en las últimas 2 semanas. Así que ahí está el eje de conflicto. Y después un shock de salario, que suba el salario básico, que alcance la canasta básica. Y que para eso no puede ser que suba eso y después no controle los precios. Van ligados. Ahí está el corazón del conflicto en los próximos 2-3 meses. ¿Dolarizar es una alternativa? Sos docente, me imagino, si el presidente Alberto Fernández todavía se sienta en el aula frente a los alumnos, me imagino que también andarás por alguna facultad. Digo, ¿te preguntan los alumnos, existe la alternativa de dolarizar nuevamente en Argentina? Y las veces que me tocó explicar esto, yo, digamos, la visión que hay que transferir es que la moneda, el peso o cualquier tipo de moneda no es un producto que reemplazó al trueque, como dice la teoría tradicional. La moneda es un símbolo de un espacio político y una identificación cultural. Entonces no es lo mismo tener el dólar que tener el peso, que tener el yuan. Las monedas representan un espacio político. La visión de que la convertibilidad, de que cualquier cosa es equivalente como moneda, es una visión que justamente desprecia un instrumento y es la que lleva a plantear la dolarización, porque la dolarización significa la pérdida del espacio interno y la adhesión a un espacio más amplio que sería el dólar. La dolarización es lo que buscó el ALCA cuando
en el esquema que iba a terminar en el 2005 y que no le salió políticamente a Estados Unidos, era una sola espacio económico con libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego y una sola moneda para América Latina, que la intentaron imponer y quedó Ecuador hasta ahora solamente porque la Argentina le falló con Cavallo. Esa visión de un espacio único dolarizado es la visión del dominio del patio trasero de Estados Unidos. A eso es lo que van. Eso perdieron en el 2005 porque el proceso popular recuperó la moneda, eliminó las monedas provinciales que habían sido una respuesta intuitiva de las provincias para salvarse, y no llegamos a la dolarización justamente porque estaban esas monedas alternativas y porque el Estado argentino se reconstituyó con Kirchner. Ahora están viendo que quiebra el espacio político que están gobernando, que no tienen un rumbo claro, y vienen por la dolarización. Es la eterna, digamos, aspiración del grupo dominante ligado a la alianza con Estados Unidos, y por eso se ponen, digamos, yo fui contemporáneo, digamos, de la formación de los economistas como López Murphy o Sturzenegger, y con ellos nos peleábamos siempre. Ellos la dolarización lo ven como una solución porque ven la desaparición de un espacio nacional en la integración de un espacio multinacional ligado a la hegemonía de Estados Unidos y el esquema monetario del dominio del Fondo Monetario. Entonces, esa es una vieja discusión y hay que plantearla, porque la pérdida de la moneda es la pérdida del control del espacio propio con un banco central que pueda dominar la emisión de ese país. Si no, hay que esperar, como tienen los ecuatorianos, que dependen de las exportaciones, que le entren los dólares, y si no le entran no tienen moneda, y además no tienen billete, pierden la soberanía monetaria, que es muy importante desde el punto de vista de como instrumento interno. Entonces, no son cuestiones nuevas, se reiteran cuando se ve debilidad en el proyecto nacional, digamos. Esbatela, ha sido muy claro, le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Capital. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego. Ahí estábamos conversando con José Esbatela, él es ex director de la Unidad de Investigación Financiera, es economista y hoy integra uno de los espacios que plantean dentro del peronismo una oposición a esta gestión de gobierno, ¿no? Soberanos, recordemos que está integrada por Gabriel Mariotto, por Amado Udú y por la ex embajadora de... Alicia Castro. Exactamente, la ex embajadora de Venezuela, Alicia Castro, ¿no?